Buenas tardes y bienvenidos al seminario de web de hoy. Buenas tardes y bienvenidos al seminario de web de hoy titulado Exploremos nuevos objetos en la exposición. Presente, una historia latina de los Estados Unidos. Mi nombre es Carol Wright y seré su anfitriona por hoy. Quiero compartir información importante antes de comenzar la sesión. La presentación de hoy está siendo grabada y el enlace de la grabación de esta sesión y la presentación será enviada a todos la próxima semana. Hemos habilitado los subtítulos cerrados y puede activar y desactivar sus subtítulos en su panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor use el botón de preguntas y respuestas para responder a sus preguntas durante o al final de la presentación. Antes de terminar la sesión, habrá un cuestionario que completar. Por favor, le pedimos que tomen su tiempo para responder las preguntas, ya que nos ayuda a crear programas que son relevantes e interesantes para nuestra comunidad de cuidadores. Ahora me gustaría presentarles a nuestros presentadores de la sesión de hoy. Natalia M. Febo es una educadora de museos y artista visual nacida y creada en Puerto Rico. Ella es la coordinadora del programa de voluntarios y compromiso comunitario en el Museo Nacional Smithsonian de Latinoamericano en Washington, D.C., donde estableció el primer programa de voluntario del museo. Natalia es apasionada de las artes visuales, la historia y los programas culturales y ha trabajado en programas de educación y arte de museo durante más de 15 años. Antes de unirse al Smithsonian, trabajó como educadora de integración artística en la Escuela Internacional Pública Charter Carlos Rosario en Washington, D.C., donde desarrolló y coenseñó programas de integración artística para adultos que aprenden inglés y clases de alfabetización en español. La experiencia de Natalia incluye trabajar como facilitadora principal en Spark, laboratorio en el Museo Nacional Smithsonian de Historia estadounidenses y educadora de creadores en el Museo Kidd en Maryland. Natalia tiene una maestría en estudios de museo de la Universidad de George Washington y bachillerato en publicidad y relaciones públicas con especialización en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico. Nuestra otra presentadora de hoy es Gabriela Ríos Villegas. Desde Caguas, Puerto Rico, Gabriela Ríos Villegas es una profesional del museo donde actualmente trabaja como asistente del programa de voluntarios y compromiso comunitario en el Museo Nacional Smithsonian de Latinoamericano. Tiene un bachillerato en Historia de Arte y Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y una maestría en Estudios de Museo de la Universidad George Washington. Antes de unirse al Smithsonian, Gabriela Ríos Villegas llevó a cabo la recolección de datos en el Museo Comunitario Smithsonian Anacostia, el Jardín Botánico de los Estados Unidos y el Museo Nacional de Latinoamericano. Antes de llegar a Washington, D.C., Gabriela adquirió experiencia en los museos y galerías de arte de Puerto Rico a través de internados y voluntariado. Actualmente está trabajando para hacer su debut curatorial en Puerto Rico y está interesada en perfeccionar las habilidades curatoriales en un futuro. Gabriela Ríos Villegas espera hacer que los museos de arte sean más accesibles e inclusivos, especialmente en Puerto Rico. Es mi placer ahora invitar a Natalia y a Gabriela para que se unan a mí en cámara y puedan empezar la presentación. Adelante.
Muchísimas gracias, Carol, y muchísimas gracias también a Tammy y a Fairfax Area Agency of Aging. Esta es probablemente como nuestra cuarta presentación con ustedes desde que abrimos la exhibición de presente en la Galería Molina acá en Washington, D.C. Así que siempre estamos contentos de regresar y contar, ¿verdad?, sobre las exhibiciones que tenemos. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de presente y también de la exhibición que vamos a tener pronto abriendo en abril. Hola, mucho gusto de verdad, estoy súper feliz de estar con ustedes. Como dijo Natalia, vamos a estar hablando un poquito de nuestra exhibición presente y unas cositas de sorpresa al final también. Bueno, pues empecemos. Antes de hablar del museo, pues queremos hablar un poco de la misión de nuestro museo y de la visión. El Museo Nacional del Latino Estadounidense de Smithsonian rinde homenaje a los sueños, desafíos y triunfos de los latinos estadounidenses, resaltando diversas historias dentro de la narrativa de la nación. Creamos experiencias transformadoras, fomentamos una comprensión más profunda de la historia y la cultura estadounidense y conectamos comunidades en todo el país. En cuanto a nuestra visión, visualizamos un futuro donde las comunidades latinas pertenecen, se desarrollan historias y las culturas se conectan. Las prioridades del museo: queremos construir el equipo inaugural para el museo, crear un museo nacional innovador y centrado en la comunidad, recaudar apoyo financiero, mejorar y fortalecer la marca y la reputación del museo, promover la concientización, el valor y la comprensión nacional de las contribuciones latinas a los Estados Unidos y construir una colección nacional representativa de los latinos en los Estados Unidos. Bueno, y entonces sobre nosotros somos un museo bastante nuevo. Aquellos que conocen la institución de Smithsonian, Smithsonian es una institución bien grande, son más de 20 museos, tanto en Washington, D.C. como en otros estados, Nueva York, hay centros investigativos en Panamá, hay muchos museos que son afiliados al Smithsonian y nosotros comenzamos en el año 2020 como ley. A finales del 2020, a lo último, en diciembre, se pasó una ley, este fue el Congreso de los Estados Unidos, pasó una ley para crear el primer museo bajo la institución de Smithsonian dedicado a las historias de los latinos en los Estados Unidos. Esta ley cuando pasó, pasó también incluyendo otro museo, que es el Museo de la Historia de la Mujer en los Estados Unidos, y nosotros somos dos museos muy nuevos que existimos como ley. Como tal, nosotros no tenemos el museo, el edificio gigante, ¿verdad? Todavía porque estamos en crecimiento, pero sí tenemos la Galería Molina, que es esta foto que ustedes ven aquí, que esto es un grupo que vino a visitar la galería del Comité de Pacientes de la Clínica del Pueblo en Washington, D.C. Y en esta galería, en inglés de Molina Family Latino Gallery, es que nosotros hacemos nuestras programaciones, ¿verdad? Presente fue esta primera exhibición y hoy vamos a hablar de algunos objetos y temas que discutimos en la exhibición de presente, y la próxima exhibición les vamos a hablar un poquito más ya mismito sobre lo que viene pronto. So, again, nosotros estamos en un espacio físico adentro del Museo de Historia Americana. Así que si usted pone en Google Museo Latino de Smithsonian, lo que le va a salir es la información sobre nuestra galería y vamos a estar en ese espacio físico probablemente en los próximos 10 años, porque tenemos un acuerdo con el Museo de Historia Americana para estar ahí por 10 años. Como explicó Gaby, ¿verdad? Nosotros estamos en crecimiento, ya habló sobre la misión y la visión, pero una de las cosas que para nosotros es bien importante es ser un museo centrado en la comunidad. Así que todo lo que estamos haciendo, ya sea educativo, ya sea curatorial, nosotros estamos trabajando con la comunidad tanto a nivel local o a nivel nacional para asegurarnos que nosotros estamos contando nuestra historia latina. También tenemos este enfoque de llevar la historia que nosotros contamos a diferentes partes de los Estados Unidos. Así que también hay diferentes programas. Por ejemplo, tenemos un programa piloto que se llama Museo Móvil, que es crear un bus que pueda visitar diferentes estados y llevar contenido. Estuvimos en la primera fase, que es hacer reuniones comunitarias para aprender un poco más sobre qué es lo que la gente quiere ver en un museo de Smithsonian sobre la cultura y la historia de los latinos en los Estados Unidos. O sea que para nosotros es importante trabajar tanto aquí en el área de Washington, D.C., pero también llevar este contenido a nivel nacional. Y eso es una de las metas también del Smithsonian, es
llegar a cada casa de los Estados Unidos, ya sea a través de exhibiciones virtuales, de programación con museos afiliados a través de la nación, o, ¿verdad?, traer, por ejemplo, a gente acá al área. Nosotros tenemos un programa de jóvenes en donde cada año vienen unos 20 estudiantes de diferentes partes de los Estados Unidos y pasan una semana con nosotros acá y aprenden sobre el mundo de los museos en Washington, D.C. Así que esa es una de nuestras metas más grandes, ¿verdad? Ser un museo centrado en comunidad. Perfecto, gracias, Natalia. Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre la galería en sí. De nuevo, como Natalia había mencionado, somos como un museo dentro de otro museo por ahora. Y la galería, que es la Galería Latina de la familia Molina, de nuevo se encuentra en Washington, D.C., específicamente dentro del Museo Nacional de Historia Americana, específicamente en el primer piso, si uno entra por la avenida, la entrada de Constitution Avenue. La Galería de la Latina Familia Molina forma parte de un esfuerzo continuo de todo el Smithsonian por apoyar investigaciones, exposiciones, programas públicos y educativos, contenido web, colecciones y archivos y publicaciones sobre la experiencia latina en Estados Unidos. Por ahora, la galería está cerrada temporalmente por rotaciones de exhibición. De nuevo, vamos a estar reabriendo la galería nuevamente en primavera del 2026, específicamente en abril, ya que vamos a estar teniendo una nueva exhibición en camino, que vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. Pero presente realmente era una exhibición sobre cómo es que la comunidad latina llega hacia los Estados Unidos, las diferentes razones, los diferentes métodos, y era dividida entre 4 secciones y cada sección como relataba esa historia y teníamos alrededor de 200 objetos en la exhibición, que aunque era un espacio relativamente pequeño, tenía bastante contenido. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Como comentó Gabriela, presente, una historia latina de los Estados Unidos, fue una exhibición en donde cuenta, ¿verdad?, cómo es que surge la comunidad latina de los Estados Unidos. ¿Y por qué escogimos ese primer tema para nuestra primera exhibición? Pues como todo en la institución de Smithsonian se hacen muchísimas investigaciones y una de las cosas que se investigó era se le preguntó a personas que venían al Museo de Historia Americana qué conocían sobre la historia latina de los Estados Unidos. Y mucha gente contestó, no conozco nada, o la comunidad latina es muy nueva, o todo el mundo es un inmigrante, o diferentes cosas. Y nos dimos cuenta que realmente no había mucho conocimiento sobre la historia. Entonces esas 4 secciones tocaban ese tema. Porque la primera sección, legados coloniales, estamos hablando sobre para muchos de nosotros, nuestros ancestros ya estaban aquí. Eran parte de diferentes grupos indígenas, tanto de las Américas o como el sur de Estados Unidos, que eventualmente cambió ¿verdad?, ese border del sur de los Estados Unidos. La otra sección que tenemos es sobre historias de inmigración y a través de esa sección, pues hablamos que por causa de guerras, de la noche a la mañana, tenemos nuevas comunidades que vienen a pertenecer a los Estados Unidos. Sí hablamos de temas de inmigración y también la última sección trataba el tema de cambiando la nación, sobre cómo la comunidad latina ha estado contribuyendo a los Estados Unidos por años y años y haciendo cambios, ¿verdad?, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, como parte de esta primera parte de la presentación, vamos a hacer una actividad que nos gusta hacer para hacer algo las cosas un poquito más interactivas. Y lo primero que les vamos a hacer a decir es que vean, ¿verdad?, esta imagen y nos digan un poco sobre lo que ven en la foto. Así que la primera pregunta es, ¿qué ves? Aquellos que puedan escribir en el chat pueden hacer, y nosotros vamos a monitorear, ¿verdad?, las preguntas, las contestaciones. Y puede ser algo como que ¿qué yo veo en esta foto? Yo veo un traje rojo. Gaby, ¿qué tú ves en esta foto? Cuéntame. Yo veo como mucho accesorio, veo plumas, veo el color rojo bastante predominante en este traje. Siento que hay mucho detalle en este traje. Y esto es una forma, ¿verdad? Cuando nosotros estamos visitando museos
Esto es una forma para nosotros tomar un momento y de veras mirar. A veces cuando se visitan los museos vamos directo a, ¿verdad?, dónde está la información y leemos eso y ya. Pero a veces nos podemos, ¿verdad?, tomar el tiempo y mirar qué es este objeto. Déjame de veras mirar, déjame ver qué otras cosas encuentro, ¿verdad? Y hacerme diferentes preguntas. Esto es una técnica que en inglés se le llama looking techniques, técnicas para mirar. Y fue desarrollada por el Project Zero de la Universidad de Harvard y son técnicas que se usan mucho, ¿verdad?, en las escuelas para tomarnos un momento y de veras mirar bien y hacernos preguntas sobre las cosas que estamos mirando, ¿verdad? Especialmente en sitios como museos o casas históricas. Otras preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué piensas? ¿Qué tú piensas sobre este objeto? Eh, yo pienso que como hay unos flequitos ahí en ese traje, yo creo que cuando se mueve, crea como que, no sé, como un diseño bonito visualmente. Ujú. Yo pienso que quizá este traje es algo bien especial, que no todo el mundo quizá se pone a menudo, quizás para una ocasión especial, un evento especial. Yo también pienso que como tiene tanto elaborado, puede que haya tomado tiempo en, ¿verdad?, en hacerse la parte del diseño. Y la última pregunta, ¿qué otras ¿Qué preguntas pregunta? surgen? Ya, ¿qué más me pregunto? Me pregunto quién usó esto, definitivamente. Like, no sé, ¿quién lo habrá usado? ¿Qué otras preguntas te podrían surgir, Gaby? ¿Cuándo se usó? Si esto es algo de recién, si esto es algo del siglo XIX, cuándo se habrá usado este vestido, para qué. ¿Quién? Sí, ¿quién se lo puso también, verdad? Entonces esas son las preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué otras preguntas me surgen? Así que aquellos de ustedes que les gusta ir al museo, ¿verdad? Cuando vayan la próxima vez al museo, háganse estas preguntas antes de leer la descripción. Bueno, ahora sí les digo la descripción, ¿verdad? Este vestido, de hecho, es un vestido reciente, elaborado recientemente, pero es de una tradición que ya lleva muchos años, cientos y cientos de años, y le pertenece al grupo de los genízaros en el suroeste de los Estados Unidos, especialmente en el área del pueblo de Abiquiu, en Nuevo México. Y como tal, este grupo, durante el periodo de colonización, ellos fueron esclavizados tanto por los españoles como también grupos indígenas del área. Entonces, la comunidad genízaro que existe hoy en día en Nuevo México por años llevan influencias tanto de España como de diferentes grupos indígenas del suroeste de Estados Unidos. Ellos todavía hoy en día practican sus tradiciones y para nosotros es bien importante resaltar que las comunidades indígenas están vivas y son parte de nuestra comunidad. Este traje lo tenemos, de hecho, gracias a una relación que tenemos con dos hermanas, las hermanas Trujillo, Delilah y Chabela Trujillo de ABQ. Ellas nos ayudaron durante un simposio que se hizo en el año 2020, que se llamó La otra esclavitud, que no se conoce. Eso fue un simposio que se hizo con el Museo del Indio Americano de Smithsonian. Y como teníamos esa relación ya de varios años, cuando estábamos abriendo la exhibición de presente, que estábamos buscando, ¿verdad?, objetos que pudieran contar diferentes historias, ya teníamos la relación, se hablaron con ella y ellas, claro que sí, estaban muy contentas de poder prestarnos su traje. Este tipo de traje se utiliza en ceremonias especiales. En la exhibición teníamos el video sobre cuando ellas hacen el baile de la mariposa, de hecho está en YouTube, si ustedes buscan eh, Genízaro Smithsonian, les va a salir los bailes que ellas hacen y para ellas ha sido bien importante pasar de generación en generación estas tradiciones. O ellas que son jóvenes, están en sus 20 30 ellas le están enseñando a las nuevas generaciones sobre estos bailes, porque para ellas es bien importante, ¿verdad?, preservar esas tradiciones ancestrales y seguir pasando todos esos conocimientos. Así que esta fue un objeto de esta primera sección de legados coloniales. Vamos a pasar a la próxima y Gaby les va a explicar un poquito más sobre la próxima pieza. Bueno, pues esta pieza se encuentra inmediatamente cuando uno empieza la segunda sección, que es sobre las guerras de expansión. Em,
Este objeto que vemos por aquí en esta fotografía es una prensa albión. Muchas veces cuando hacíamos recorrido en la galería, yo rápido les preguntaba a las personas si pensaban, bueno, uno, qué pensaban que era, y dos, si pensaban que era una pieza relativamente grande o relativamente pequeña. Mucha gente decía que era bien grande, pero esta prensa era relativamente pequeña en aquel entonces. Habían prensas muchísimo más grandes que esta, cuando se utilizaban más de esta tecnología, por así decirlo. Esta prensa albión se utilizaba mucho para documentos pequeños, como folletos, durante todo el siglo XIX. Los escritores latinos y las escritoras latinas publicaron su obra en ciudades como Filadelfia, Nueva York, Nueva Orleans, Santa Fe y San Francisco. Estos escritores y escritoras eran de Cuba, de México, Puerto Rico, Chile y otros países latinoamericanos. Sus periódicos, novelas, autobiografías y otras obras impresas aportan diferentes perspectivas originales sobre la historia de Estados Unidos, porque ¿verdad? Usualmente cuando uno em, escucha de las diferentes historias, casi siempre uno escucha la historia de los que vivieron, ¿verdad? Sobrevivieron, contaron esa historia de los que ganaron, por así decirlo. Y acordándonos que esta sección es sobre las diferentes guerras que estaban ocurriendo en aquel entonces en Estados Unidos y muchas veces nos olvidamos de las diferentes perspectivas de ¿verdad? De los latinoamericanos que estuvieron en aquel entonces. Así que este tipo de maquinaria de la prensa era un instrumento bastante importante para que las voces de nuestra comunidad también se dejaran sentir, también pudiesen enterarse de lo que estaba pasando en los Estados Unidos y de que también el mundo pudiese escuchar su perspectiva de la historia desde su ojo y desde su voz. Ahora vamos a estar pasando a la tercera sección, Gracias, hablando un Gabriela. poquito Muy bien, entonces la segunda sección, como Gaby dijo, era sobre la guerra de expansión. Cuando nos movemos a la tercera sección es que estábamos hablando sobre el tema de inmigración. Y para nosotros era bien importante hablar sobre cuán únicos son todas estas historias y que no hay una historia que sea igual. En la exhibición nosotros dividimos esta sección en temas de buscando oportunidad, en búsqueda de seguridad, en búsqueda de democracia, quién tiene derecho a pertenecer y contamos muchísimas historias de personas, de individuos, de grupos que vinieron a los Estados Unidos por diferentes razones. Pueden ser razones, ¿verdad?, de guerra, guerras civiles, pueden ser razones económicas, pueden ser para reencontrarse con familia que están en Estados Unidos, puede ser porque existían programas que traían a gente a los Estados Unidos. Entonces, esa sección resumía todas esas formas, ¿verdad?, de por qué la gente sale de su país en búsqueda de otras oportunidades o para, ¿verdad?, reconciliarse con su familia. Uno de los objetos más impactantes de esta sección es esta balsa. Esta balsa es del material Styrofoam, que nosotros, ¿verdad?, lo usamos, bueno, viene con cosas en caja, pero esta balsa es una balsa que mide como, yo diría, como unos 4 pies por 3 pies, bastante pequeño. El material es Styrofoam, también tiene un tipo de brea que se utilizó para como sellar ciertas partes de la balsa. Tiene también plástico, como si fuera el plástico de las cortinas de baño, tiene un poco de madera. Y es bien impactante pensar que dos personas utilizaron esta balsa, ¿verdad? Y salieron de su país en búsqueda de una mejor vida. Y esta era ¿verdad?, la primera pieza que se veía cuando entrábamos a esta sección. Esta pieza, esta balsa, le pertenece al Museo de Smithsonian de Anacostia. Ellos obtuvieron eso a través de unas relaciones que hicieron con una organización en Florida. Y el Museo de Anacostia, ellos se encargaron, ¿verdad?, de preservar la pieza. Y cuando nosotros estábamos haciendo, ¿verdad?, estábamos empezando a pensar qué objetos pueden contar esta historia, hablamos con el Museo de Anacostia y ellos nos prestaron esta pieza durante el periodo de esta exhibición.
Tenemos que en el 1994 más de 30.000 personas cubanas arriesgaron sus vidas y llegaron hasta la Florida, crearon este tipo de balsas caseras o botes. Sí sabemos que esta balsa fue utilizada por dos hombres, sabemos que ellos sí llegaron a la Florida, no sabemos sus identidades, no sabemos qué son de ellos hoy en día. Pero es un objeto muy impactante que habla, ¿verdad?, sobre la historia de inmigración. Y, ¿verdad? Hoy en día este tipo de balsas todavía se utiliza en diferentes partes del mundo y es verdad para nosotros bien importante que cuando la gente llegara a esta sección que tuvieran un momento como de reflexión, ¿verdad? De pensar cuán difícil tenían que estar las cosas en su país para dejarlo todo y arriesgarse y, ¿verdad? Llegar a un lugar nuevo. Entonces, la pieza, pues como no estamos con la exhibición ahora mismo, estamos en rotación, la pieza se regresó al Museo de Anacostia. Y si usted quiere buscar más información, puede buscarla en la página de Smithsonian o en Google. Hay más información sobre esta balsa y sobre el proceso de conservación. Gracias, Natalia. Ahora vamos a continuar con la cuarta y la última sección, que se titula Transformando la Nación. Y en esta sección es bastante positiva, habla sobre las diferentes contribuciones que la comunidad latina ha hecho en los Estados Unidos, ya sea a nivel nacional, tanto local. Y el objeto que uno se encuentra al iniciar esta sección es este objeto que se encuentra aquí en esta fotografía. Y al igual como hicimos con el traje ceremonial de las inditas, le voy a estar haciendo unas preguntas de, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre esta pieza que tenemos por aquí? ¿Qué ven primero que todo? ¿Qué pueden identificar en este objeto? Bueno, a ver, Yo por lo menos veo personas. yo veo ahí hay como unos pájaros, como unas mariposas, se ven flores, veo un corazón en el medio. Sí. Yo veo nuevamente, igual como el traje de las inditas, mucho detalle, mucha ornamentación, eh, bien colorido. Veo animales, como dijo Natalia, flores. Yo veo que en la parte de abajo tiene como una base y eso parece Centroamérica, como el mapa de Centroamérica y como si fuera agua. Maybe hay una isla, podría ser. Ujú. Sí, parece como si fuese el mundo. La segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esta escultura, de este objeto? Yo pienso, qué significa? ¿Quiénes son estas personas que estamos viendo en este objeto? ¿Qué Yo piensan, pienso Natalia? que esto tiene que haber tomado mucho tiempo en hacerse porque tiene mucho, mucho detalle. Ujú. También estoy pensando, ¿quién lo habrá hecho? ¿Habrá sido una persona? ¿Habrá sido varias personas? Eh, ¿De qué material? Y la tercera pregunta es, ¿qué preguntas te surgen? De nuevo, lo que yo misma me estaba preguntando. Eh, ¿Quién habrá hecho esto? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Yo me pregunto por qué esta forma, o sea, por qué tiene esta forma así como que curviada. Ujú, ¿Y quién es toda esa gente que está ahí? Ahí se ujú. ven muchísimas personitas. Bueno, no lo voy a dejar con el suspenso. Esta escultura que ven aquí, este objeto, es una escultura de arcilla que se titula El Árbol de la Vida. Y es una recreación de algunos momentos y personajes históricos de esta sección de Transformando la Nación. Y fue diseñado por la artista galardonada Verónica Castillo. Y ella fue criada en una familia de artistas en Izúcar de Matamoros, en Puebla, México. Y ella importó esta tradición cuando emigró a los Estados Unidos.
Se titula El árbol de la vida, ya que usualmente los árboles de la vida, ¿verdad? Pueden ser distintos, no necesariamente tiene que ser en arcilla, hay distintos medios en el cual uno puede estar creando un árbol de la vida, pero usualmente los árboles de la vida tratan historias sobre, ¿verdad? La creación de la vida, tipo Adán y Eva, y aquí Verónica quiso hacerlo de una forma distinta, en el sentido de que ella quería de nuevo crear esta historia de la creación de la comunidad de los latinos aquí en Estados Unidos, recreando de nuevo en momentos bien importantes en la historia, con personajes importantes en la historia también. Por ejemplo, yo por lo menos en este lado de la escultura, porque algo que no mencioné es que cuando teníamos la escultura en el espacio, en la galería, rotaba lentamente y podías ver todos los lados de la escultura. Por lo menos en esta fotografía que tenemos aquí, yo puedo identificar justo debajo del corazón em, a Pura Belpré. Y Pura Belpré fue una mujer sumamente importante, por lo menos en el área literaria de niños, ya que ella fue la primera mujer afro-latina de contribuir y desarrollar historias representativas de la comunidad latina en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y pues la vemos ahí con sus dos marionetas, que también fueron bien fundamentales para la creación de su cuento. Y de nuevo vemos un montón de animales, vemos flores, todo esto, la flora y la fauna representativos de los distintos países latinoamericanos. Vemos también ciertos carteles, vemos personas hacia el fondo, tipo familia, ¿verdad? Ese sentido de comunidad. Algo bien curioso también de esta cultura es que todo lo que vemos en el árbol también se podía ver en persona en esa sección. Así que los carteles que uno ve, ciertos objetos, ciertas personas también estaban justo al lado en esa sección que uno podía indagar más sobre los diferentes artículos que uno se ve aquí en este objeto. Bueno, y Ahora ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Entonces hablamos sobre presente. Si ustedes quieren buscar más información sobre presente en nuestra página web, latinosi.edu, ahí tenemos diferentes, o sea, como contenidos relacionados a presente. Tenemos también una imagen 360 de la galería como estaba cuando teníamos los objetos. O sea que si quiere también ver un poquito más cómo se veía la galería, puede visitar la página web. También hay recursos educativos que desarrollamos para maestros. Así que hay muchísimo sobre presente. Pero ahora nos vamos a mover a lo próximo que viene en abril 2026, que es Puro Ritmo, The Musical Journey of Salsa. Y lo que vamos a hacer es que en la próxima media hora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los temas grandes que vamos a explorar en esta nueva exhibición. Y vamos a hablar sobre una o dos personas por exhibición. Eso no es todo. En la exhibición vamos a tener muchísimos objetos, muchísimas personas, así que si de momento usted dice, pero no hablaron de fulano de tal, no se preocupe que probablemente está en la exhibición, pero pues para propósitos del tiempo que tenemos, pues vamos a hacer hicimos una selección de una que otra persona. Los cuatro temas grandes para Puro Ritmo es las raíces de la música de salsa, el jazz latino y el mambo, la generación de los 60 enfocándonos en rumba y en mambo, y luego salsa. So, realmente es cómo llegamos a la música de salsa. Y ahora vamos a pasar al primer tema y Gaby les va a hablar un poquito sobre ese primer tema. Gracias, Natalia. Pues aquí empezamos con las raíces de salsa. Y las raíces de la salsa están en los ritmos de la música afrocubana. A principios del siglo XIX, una mezcla de tradiciones de Congo, Yoruba, española, francesa y haitiana dio origen a nuevos estilos de música. En un siglo, géneros como danzón, son y rumba que habían evolucionado en los salones, en los clubes nocturnos y esquinas de las calles de Cuba circularon por toda América. Para la década ya del 1930, la fiebre de la música afrocubana se apoderó de las pistas de baile en Nueva York, Hollywood, Ciudad de México, París
y más allá. Así que vamos a estar viendo ahora una de las personas claves de este origen de la salsa. Bueno, aquí tenemos una foto de una cantante, guitarrista y compositora cubana, se llamó María Teresa Vera, nació en el 1895 y falleció en 1965. Ella fundó la influyente banda de son Sexteto Occidente, que luego se llegó a conocer como el Sexteto Nacional. El son fusionó las tradiciones musicales españolas y africanas en la región rural del este de Cuba. Este grupo, el Grupo Sexteto Nacional, eventualmente realizó gira y grabó en la ciudad de Nueva York. Y luego fue precursor de las posteriores bandas de salsa. Así que para nosotros poder hablar de lo que es la música de salsa, tenemos que hablar qué fueron esos ritmos, qué fueron esas músicas que vinieron antes. Y aquí es cuando viene esta persona, ¿verdad? María Teresa Vera, con su grupo Sexteto Nacional. El segundo tema que vamos a estar hablando es jazz latino y mambo. Aquí estamos viendo ahora nuevos géneros que se van desarrollando a través del tiempo. El jazz latino y el mambo eran innovaciones musicales que se entrelazaban, se fusionaban y que tomaron forma durante las décadas del 1940 al 1950. Estos estilos musicales relacionados fueron creados principalmente por músicos cubanos y puertorriqueños que experimentaban con nuevos sonidos. El inicio del jazz latino fue moldeado por la experiencia de los muchos músicos latinos que tocaron en bandas de jazz y swing durante las décadas anteriores. Si bien la ciudad de México, si bien la ciudad de Nueva York era un centro para el jazz latino y el mambo, los dos géneros también echaron raíces a nivel nacional. Es decir, no tan solo se centraron en estas pequeñas ciudades, bueno, no pequeñas ciudades, grandísimas ciudades, sino que pues se siguió, por así decirlo, regando a través de la nación. Se fue contagiando la gente con este ritmo. Y ahora tenemos a alguien de esta sección que es bien importante, que quizá ustedes ya lo conocen. Probablemente al ver esta foto ustedes ya saben quién es. Tenemos, ¿verdad? Al timbalero súper famoso Tito Puente. Tenemos que él es el líder de la banda de jazz y mambo Ernesto Tito Puente. Él nació en 1923, murió en el 2000 y él electrificó a los bailarines con sus legendarios solos de timbales y vibráfono. Él nació en Nueva York, le dio de una familia de músicos puertorriqueños y él revolucionó la música de baile en los Estados Unidos a través de sus grabaciones y sus presentaciones en diferentes clubes nocturnos. El Tito Puente desempeñó un papel destacado en la preservación y la transformación de la música afrocubana. Así que tenemos que todos estos diferentes ritmos, ¿verdad? El son, los ritmos afrocubanos, también tenemos el mambo, el latin jazz, todo esto que vino antes de la música de salsa fue fundamental para que la salsa, ¿verdad? Surgiera como la conocemos hoy en día. El tercer tema que vamos a estar hablando es sobre la generación de los 60. Los 60 fue cuando mi mamá nació, así que ya le encanta esta generación. Una nueva generación de artistas pues reimaginó la música afrocubana a lo largo de la década de los 1960. Muchos jóvenes músicos todavía se sentían como arraigados en estilos de origen cubano, como lo son el son, la rumba y el mambo. Sin embargo, también querían experimentar con jazz, R&B, música clásica y otras tradiciones caribeñas. De nuevo, estamos viendo el mismo tema de, ok, ya sabemos de estos ritmos, pero quiero experimentar más, quiero jugar con diferentes sonidos. Con arreglos más sueltos, letras frescas y trombones retumbantes, actualizaron la música de baile afro-cubana. De ahí el nombre de salsa, para evocar el nuevo sabor de la música que se estaba convirtiendo en un emblema de la identidad latina en ciudades como Nueva York, San Juan, Chicago y Los Ángeles. Y ahora vamos a estar hablando un poquito más de quién es destacado en esta generación. Bueno, quizás esta persona la conoce, tristemente falleció recientemente. Tenemos que una de las personas destacadas en esta generación es Eddie Palmieri. Él es un pianista puertorriqueño, nació, bueno,
de familia puertorriqueña, nació en Nueva York en 1935 y él despegó a principios de los 1960 por sus explosivos trombones, interpretados por Buddy Rogers y José Rodríguez, y él tenía letras contemporáneas. Y él influyó muchísimo en la salsa. Él ganó el primer Grammy por un álbum de música latina en 1975. Vamos entonces a la próxima sección del tema. Bueno, aquí estamos a lo último. Llegamos a la salsa por fin. La salsa creció de sus raíces afrocubanas, como vimos al principio ¿verdad? de la presentación, hacia una expresión compartida de la identidad y la música latina. A finales de los años 60, como habíamos visto, hasta principios de los 80, fue como la edad dorada de la salsa. Este periodo tuvo la mayor cantidad de bandas, experimentación musical y venta de discos. Mientras las bandas honraban su pasado musical, también grabaron discos que hablaban del presente. Nueva York y Puerto Rico fueron los centros creativos y comerciales de la salsa, pero su sonido ya había resonado en todo el mundo. Quizás aquí les llega a la mente los miembros de Fania. Aquí, evidentemente, vamos a ver diferentes figuras sumamente importantes de la salsa que realmente, ¿verdad? Popularizó este género que hoy conocemos hoy día. ¿Y quién más podemos hablar que? La reina de la salsa, Celia Cruz. Pues tenemos que Celia, muchos la conocen, ella es famosísima, ¿verdad? Ella alcanzó la fama en la década de los 50. Ella dejó a Cuba en protesta por la revolución del 1959 y se estableció en Nueva York. A ella, ¿verdad? La abrazó muchísimas personas por su, ¿verdad? Su sazón, su forma de ser y toda la pasión que le ponía a su música. Entonces, Celia Cruz es una, ¿verdad? De las personas destacadas en esta exhibición. De hecho, nosotros como museo podemos coleccionar. Tenemos algunos trajes de Celia Cruz en nuestra colección que van a estar en exhibición cuando abramos en abril. Así que estamos bien contentos, ¿verdad? De poder tener piezas que le pertenecieron a la reina de la salsa. Y ahora vamos a ponernos pensativos, como dice mi mamá. Y vamos a pensar en cómo se relacionan el pasado y el presente. Y además de eso, ¿qué lugar ocupa la historia de su familia en la historia estadounidense? Puede ser en un papel, puede ser en su mente, puede compartirlo, ¿verdad? Puede hacer estas mismas preguntas con familiares o amistades, pero queríamos tratar de conectar con, ¿verdad? Todo el contenido que habíamos mencionado a ver qué le surge. Yo por lo menos pienso que el pasado y el presente están sumamente relacionados. Si uno no conoce su pasado, lo repite en el futuro. Por lo menos en cuanto a salsa, ya estamos viendo que hasta llegar a salsa se necesitaba mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás es como se podrían experimentar y crear estos nuevos sonidos de jazz, de mambo, de rumba. Eh, Así que por lo menos en cuanto a salsa, definitivamente tienen que ver. Y en cuanto al lugar que ocupa la historia de la familia, pues eh, yo por lo menos soy de Puerto Rico y he estado allí casi toda mi vida, hasta recientemente mudarme para acá, para Washington, D.C. Y definitivamente siento que aunque mi familia ha tenido que migrar hacia entre diferentes estados aquí en Estados Unidos, cada aportación contribuye a la historia estadounidense, ya sea yo aquí con ustedes en el museo, ya sea en un trabajo en una gasolinera, ya sea como maestra. Cada historia, cada aportación que nosotros hacemos es un poquito más, un granito de arena más en la historia estadounidense.
Entonces, gracias Gaby por esas, ¿verdad? Preguntas de reflexión. Para nosotros es siempre bien importante dejar un momento para, ¿verdad? Para reflexionar sobre lo que acabamos de ver, lo que acabamos de escuchar. Ustedes pueden, ¿verdad? En su casa poco a poco pensar un poquito más sobre esas preguntas. ¿Cómo no me puedo involucrar con el Museo Latino? Pues en nuestra página web nosotros tenemos muchísima información, tenemos mucha información sobre presente y también tenemos información sobre diferentes temas. Eh, si usted quiere, ¿verdad? Compartir su correo electrónico, puede llenar un formulario y 4 veces al año envían un newsletter y ahí se puede enterar de las cosas que están pasando con el museo. También tenemos un programa de membresía, lo que es el Charter Membership, que tiene diferentes niveles. Tenemos muchísimos eventos y los ponemos en la página web. De hecho, el sábado 27 de septiembre, que es en 2 sábados, no mañana, sino el otro sábado, vamos a tener nuestro Festival Familiar de Herencia Hispana. Lo estamos haciendo en colaboración con el Museo de Historia Americana, así que el festival va a ser en el Museo de Historia Americana. Y ellos tienen una exhibición sobre los carros lowriders. Y ese es el tema, ¿verdad? De esa tarde. Así que vamos a tener muchísimas actividades el sábado 27 de 10 a 5:30, demostraciones para la familia, actividades para los niños, música. Y definitivamente, ¿verdad? Los carros lowrider. Tenemos diferentes clubes de lowriders que van a venir acá y van a estar enseñando, ¿verdad? Todo el arte y toda esa pasión que ellos tienen por, ¿verdad? Trabajar estos carros de forma bien única. Así que si ustedes quieren, ¿verdad? Aprender más sobre nosotros, visítenos en la página web. Y también nosotros tenemos un programa de voluntarios, de hecho somos yo y Gaby quienes manejamos el programa de voluntarios, así que si hay personas que le interesen, nos pueden dejar saber, o si conocen de otras personas que le interesen, nos pueden dejar saber. Pronto vamos a estar haciendo un nuevo reclutamiento para cuando haga la exhibición de Puro Río. Bueno, son ya las 12:45, perfecto, porque nos da chance, ¿verdad?, para la sección de preguntas. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que hablamos, sobre el museo, este es el momento. Ok, muchas gracias Natalia y Gabriela. Como dicen ellas, por favor, tomemos este momento. Nos gustaría abrir el espacio para alguna pregunta o comentario que tenga. A mí personalmente me encantó esta presentación. Cada vez que atendo a esta presentación, siempre tomo algo nuevo y me encantó. Así es que muchas gracias. Quiero dejar unos momentos para ver si tenemos alguna pregunta o comentario de la audiencia. Vamos a dar unos 1 o 2 minutos. Y ahí está la página web, si las quieren apuntar, latino.si.edu. Ahí pueden ir y ver más información sobre los eventos que tenemos, el contenido de presente y lo que viene por ahí con Puro Ritmo. Ok, bueno, queremos agradecer de nuevo a Natalia y Gabriela por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por proporcionarnos un seminario virtual que hemos disfrutado y aprendido bastante y mucho. Apreciamos Disculpa, su Carol, tiempo. Sí, gracias. Su tenemos una tiempo. pregunta. Oh, Hay una Sí, pregunta, sí. ay, sí. Lorna pregunta, ¿cuándo se espera que abra el museo? Como tal, el museo, como el edificio, nosotros no tenemos una fecha. Ahora, esto está atado al Congreso. O sea, ahora mismo hay dos áreas, hay como dos terrenos en el área del National Mall en Washington, D.C., que podrían ser para el Museo Latino y el Museo de Historia de las Mujeres. Eso depende del Congreso decidir si sí se va a otorgar esa zona para alguno de los museos. Nosotros pues no, o sea, al momento no hemos escuchado nada sobre el Congreso, así que primero el Congreso tiene que aprobar el terreno donde se pueda construir ese edificio para entonces nosotros tener más o menos una idea de cuándo podemos empezar la construcción. Si tomamos, por ejemplo, el Museo de Historia Afroamericana, del momento en que se pasó la ley al momento en que ellos abrieron,
pasaron más de 10 años, creo que fueron unos 13 o 14 años, no tengo el número exacto, pero fue más de una década. Nosotros apenas desde la ley llevamos 3 años, no, 5, perdón, de la galería 3. Así que estamos bien nuevos, somos bastante nuevos. Así que no sabemos cuándo va a abrir ese edificio porque primero tenemos que tener la aprobación del Congreso sobre el terreno que se puede utilizar. La ley dice que el museo se debe crear en el National Mall, así que aquí en Washington, D.C., eso es lo que dice la ley, pero pues estamos esperando al Congreso. Pero, o sea, nosotros seguimos con nuestras actividades en la galería y también haciendo muchísimas actividades colaborando con diferentes museos de Smithsonian y también de otros museos a nivel nacional. O sea que nosotros continuamos en lo que ellos deciden, nosotros seguimos trabajando porque necesitamos, ¿verdad?, que la gente conozca sobre este museo y que también nos apoyen, ¿verdad?, en sus comunidades ¿verdad?, para apoyar al museo para que sigamos creciendo. Ok, muchas gracias, Natalia. Vamos a tomar déjenme ver aquí, si no hay ningún otro comentario o pregunta. Como dije antes, gracias a las dos por estar con nosotros. Queremos también agradecer a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros esta última hora. Sabemos que su tiempo es bastante valioso y queremos agradecerles a todos. También queremos invitarles al próximo seminario virtual que también se presentará en español titulado Fraude de Inversión para Cuidadores. Este seminario será el viernes 26 de septiembre de 12 a 1 p.m. Solo un último recordatorio, por favor, completar la encuesta. Es muy importante, es aquí donde usted puede compartir con nosotros los temas que le interesan para nosotros después discutirlos en unos programas futuros. Espero que todos tengan una bonita tarde. Muchas gracias otra vez a todos y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias, Buen día. Carol. Gracias, Tammy, que está behind the Gracias. scenes. Cuídense. Chao.